TGM presenta un momento para aprender más de la palabra de Dios. Un momento para fortalecer el conocimiento. Un momento para reflexionar. Llegó el momento de conectarnos con la verdad. Hola, mis hermanos y amigos. El viernes pasado estuve revisando muchos mensajes cristianos en YouTube y la verdad quedé asombrado de la cantidad de herejías que se predican a través de las redes sociales. También me llamó la atención que muchos mensajes mostraban los rostros de muchos pastores y el contenido que había en ellos era únicamente de críticas contra ellos y contra sus iglesias, y la gloria de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, las doctrinas de Dios, el mensaje de las buenas nuevas del reino, no se enseñaba por ningún lado. Este tipo de mensajes ruidosos y alarmistas son los que el mundo quiere oír. Y a través de ellos es como quienes los publican pueden conseguir muchos likes. Pero nuestra meta como cristianos es totalmente lo opuesto. No tenemos que estar hablando mal de nadie. No tenemos que estar publicando fotos de pastores supuestamente herejes. Tenemos la obligación de predicar a Cristo y enseñar única y exclusivamente lo que la Biblia enseña. Aunque nadie nos oiga y aunque el mundo nos persiga, debemos renunciar a todo pensamiento humano y a toda idea personal para dar a conocer únicamente las enseñanzas de Dios. Nosotros no somos nada, mi hermano. Y lo que pensamos no es nada en comparación a los pensamientos de Dios. Algo que me alarmó fue la cantidad de herejías que se oyen a través de las redes sociales acerca del don de lenguas. Por lo tanto, es mi responsabilidad enseñar lo que la Biblia dice para evitar que la iglesia sea seducida por falsas doctrinas. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es el poder dado por el Espíritu Santo a una persona para que hable en un idioma humano que no conoce y que nunca aprendió. Resalto las palabras idioma humano, ya que el que habla en lenguas habla en un idioma terrenal, desconocido, y no en un idioma celestial o angélico, como muchos erróneamente enseñan. Esto lo explicaremos más adelante. El don de lenguas es uno de los 9 dones del Espíritu Santo enseñados en la Biblia en 1 Corintios capítulo 12. Se menciona en ese mismo capítulo, al final del versículo 10, junto con otro don, el de interpretación de lenguas. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. De modo que los dos últimos dones espirituales que la Biblia menciona son diversos géneros de lenguas y, por último, interpretación de lenguas. Vamos a explicar en esta enseñanza estos dos dones espirituales que son mencionados de último en las Sagradas Escrituras, ya que estos dos dones guardan una íntima conexión entre sí. Comencemos entonces a explicar qué significa diversos géneros de lenguas. Cuando la Biblia menciona la palabra diversos, está haciendo énfasis en que hay más de un género de lenguas. En efecto, la Biblia menciona 3. 2 de ellos son impartidos al creyente como un don. Y el tercero se manifiesta como una señal, como un milagro. Tenemos que estudiar minuciosamente las Sagradas Escrituras para no confundir entre estos 3 diversos géneros de lenguas. Las lenguas que se dan como señal, como milagro, tienen el propósito de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas que hablan un idioma diferente al nuestro. Las lenguas que son recibidas por el creyente como un don son 2.
Una que se dirige exclusivamente a Dios y otra que se dirige a la iglesia. La primera la encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esta clase de mensajes son dirigidos exclusivamente a Dios bajo la influencia del Espíritu Santo, quien los confiere al creyente como un don, y son pronunciados como en éxtasis, en lenguaje desconocido, de modo que el mismo que habla ni siquiera se entiende a sí mismo, a menos que también posea el don de interpretación de lenguas. El segundo tipo de lenguas recibidas como don del Espíritu las encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esta clase de mensajes llevan siempre un mensaje profético y son dirigidos a la iglesia. En todos los casos, requiere que haya alguien con el don de interpretación de lenguas que pueda interpretar la profecía pronunciada en lenguas y darla a la iglesia como edificación. Se debe hacer entonces una distinción entre lenguas como señal, o sea, milagro, y lenguas como don. Las lenguas como señal, dijimos, son dirigidas a otras personas en un idioma jamás aprendido por el que habla. Y las lenguas como don son dos. La primera es exclusivamente dirigida a Dios y la segunda es un mensaje profético para la iglesia. Comencemos a explicar entonces las lenguas que son como señal, como un milagro, las cuales se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Repito, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Este pasaje bíblico nos da una explicación bien detallada y clara de lo que es la lengua, el don de lenguas como señal. Las lenguas como señal son entonces una habilidad especial que el Espíritu Santo confiere al creyente para poder enseñar las verdades bíblicas a otras personas que no hablan nuestro idioma. El creyente, por el poder del Espíritu Santo, comienza entonces a hablar en un idioma humano que no conocía y que nunca aprendió. El pasaje bíblico
nos dice con claridad en el versículo 9 que cuando los 120 creyentes que se encontraban en el aposento alto recibieron la promesa del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas a los partos, a los medos, a los elamitas y a muchas otras personas, habitantes de otras regiones, quienes hablaban diferentes idiomas. Pero todos estos habitantes de otras regiones no escucharon predicar a los 120 creyentes en arameo, sino en el idioma que ellos conocían. Y de esta forma, los 120 creyentes pudieron predicarle a personas de muchas otras naciones sin conocer el idioma de esas naciones. De modo que las lenguas como señal se definen como el poder sobrenatural impartido por el Espíritu Santo para hablar en un idioma jamás aprendido por el que habla. Pasemos entonces a explicar los dos tipos de lenguas que son impartidas al creyente como un don. Anteriormente dijimos que la primera de ellas la encontramos en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Este don de lenguas es una palabra extática, dirigida exclusivamente a Dios y no es para edificación de la iglesia, sino para edificación del creyente que las está pronunciando. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 4. El que habla en lenguas, fíjense que no leo la palabra extraña, porque es una palabra que fue añadida en la traducción al español de la Biblia Reina Valera y no aparece en el original griego ni en este texto ni en los próximos textos que incluyen esta palabra que vamos a explicar más adelante. Leamos entonces el texto literalmente como aparece en el griego original. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que tiene este primer don de lenguas, que es dirigido únicamente a Dios, a sí mismo se edifica, como dice el pasaje bíblico anterior. Por tanto, el uso principal de estas lenguas debe ser en privado, para hablar directamente y sobre todo a Dios y no a los hombres. Cuando las lenguas van dirigidas a Dios, el que las pronuncia tiene comunión con Él por el Espíritu Santo, lo cual puede tomar la forma de oración, alabanza, canto, bendición y acción de gracias. Así que se hablan misterios, es decir, cosas que no pueden entender, ni el que habla ni el que escucha. El texto de 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, termina diciendo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando dice el que profetiza, se refiere al segundo tipo de lenguas que son impartidas al creyente como don y que tienen por objeto llevar un mensaje profético a la iglesia cuando estas lenguas son interpretadas. Podríamos decir que este don de lenguas más la interpretación es igual a la profecía. Dios quiere enviar una profecía a la iglesia y para eso imparte el don de lenguas a un creyente y el don de interpretación de lenguas a este mismo creyente o a otro, para que pueda llegar el mensaje profético, la revelación clara a la congregación. De modo que el don de interpretación de lenguas tiene por objeto interpretar la profecía que se dijo en lenguas a la iglesia. Este don es mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, al final del versículo 10. Cuando alguien recibe a través del Espíritu Santo el don de lenguas con el fin de dar una profecía a la iglesia, comienza a hablar en una lengua desconocida para la vasta mayoría presente.
El propósito entonces de este don de interpretación de lenguas es hacer que las palabras pronunciadas en una lengua desconocida por alguien que está hablando en lenguas puedan ser comprendidas por el entendimiento general de todos, repitiéndolas con claridad en el lenguaje común del pueblo reunido. Para decirlo más sencillo, la interpretación de lenguas consiste en traducir o dar el significado preciso de la profecía que se ha dicho en otro idioma desconocido. Se trata puramente de una operación espiritual. El mismo Espíritu Santo que inspira el hablar en otras lenguas, inspira también la interpretación de lenguas. La interpretación de lenguas, por lo tanto, es inspirada, extática y espontánea. Así como la expresión oral, cuando se habla en lenguas, no está concebida en la mente, así tampoco la interpretación de lenguas emana del intelecto del hombre, sino del Espíritu Santo. Imaginen ustedes que yo ahora comience a hablar en lenguas y siga hablándoles a ustedes en un idioma desconocido. Si no tengo a mi lado a alguien que les traduzca al español lo que yo estoy diciendo, o si yo mismo no les traduzco lo que dije, ¿de qué aprovecha el mensaje en lenguas? De nada. Estoy perdiendo mi tiempo. Hablando en lenguas nadie me va a entender. Y esto es exactamente lo que enseña Primera de Corintios en el capítulo 14, versículos 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Es importante aclarar que en la iglesia primitiva la exposición de la palabra era muy diferente a las iglesias actuales. En las iglesias actuales, un pastor se para enfrente de la comunidad y enseña un sermón y toda la iglesia permanece callada durante todo el sermón. Pero en la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva era interactiva y los varones podían levantarse y hacer comentarios o incluso cuestionar las enseñanzas del predicador. Pero si una persona se levanta y quiere hablar en lenguas, debe haber un intérprete. Y si no lo hay, la Biblia enseña que debe permanecer callada, ya que sin un intérprete, el hablar en lenguas no va a edificar en nada a la congregación. Nadie va a entenderle. Y como leímos en el pasaje bíblico anterior, ¿cómo va a decir el hermano amén a algo que no está entendiendo? Primera de Corintios capítulo 14, versículos 27 al 28, nos enseña lo siguiente. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuando leemos al comienzo de este pasaje, si habla alguno en lengua extraña, ese calificativo extraña no aparece en la Biblia original por ningún lado, como habíamos dicho anteriormente. Vamos a proyectar entonces el original griego del versículo 27, que comienza con 4 vocablos. Eite, que traduce sea. Glosa, que traduce lengua o idioma. Tis, que traduce alguien. Y la leo, que literalmente traduce está hablando.
En el original griego no aparece la palabra extraña. Esta palabra fue añadida erróneamente en la traducción al español de la Biblia Reina Valera. Una traducción exacta sería: si alguno habla en lenguas o si alguno habla en idiomas. Y procede el apóstol Pablo a enseñar que todo debe hacerse decentemente y con orden. Aunque era permitido que los asistentes a la congregación se levantaran para hablar, si iban a hablar en lenguas, debían hacerlo únicamente 2 personas o máximo 3, y no al mismo tiempo, uno solo a la vez, y hacerlo por turnos, teniendo a alguien que interprete, ya que si entran a la iglesia personas nuevas y encuentran a más de una persona hablando en lenguas sin que nadie interprete, van a decir que toda la iglesia está loca. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Hay algo que es muy importante que la iglesia entienda. Lenguas, en el Nuevo Testamento, siempre significa idiomas. La palabra griega para lengua es la que vemos proyectada en el gráfico, glosa, que traduce idioma. Cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, nos dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, el texto lenguas angélicas es una hipérbole del apóstol. Hipérbole es una figura retórica de pensamiento que consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice, con el fin de lograr un propósito específico. El propósito específico del apóstol era enseñar que aunque él entendiera toda ciencia, si tuviera una fe tan extraordinaria para poder trasladar los montes, y si a él le fuera impartido el don de lenguas más exagerado que pudiera existir, al grado de hablar no solo las lenguas humanas, sino también las lenguas que hablan los ángeles, y no tiene amor, vendría a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿en qué idioma hablan los ángeles? Le pregunto esto porque hoy en día muchos cristianos afirman hablar en las lenguas que hablan los ángeles y utilizan como base el único texto que aparece en la Biblia hablando de lenguas angélicas. El pasaje que acabamos de mencionar de 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Y cuál es la lengua que hablan los ángeles? La respuesta es obvia. Los ángeles son espíritu y no necesitan un idioma para poder comunicarse. Son espirituales y se comunican entre ellos de una forma espiritual desconocida para nosotros. Lo que sí le garantizo es que no se comunican entre ellos a través de un idioma, a través de una lengua que requiera un emisor que tenga cuerdas vocales y un receptor que tenga un oído que perciba el sonido, y el sonido es vibración de la materia. Los ángeles no son materiales, no tienen materia, son espirituales. Las lenguas angélicas no existen porque los ángeles no tienen materia, ni oído, ni lengua, ni boca, ni cuerpo humano, y por lo tanto no pueden comunicarse a través de un idioma. Son espirituales. Los idiomas existen únicamente en este mundo material, en el que los cuerpos físicos, para comunicarse, necesitan oír y necesitan hablar. En este mundo material, en el que los cuerpos físicos requieren tener cuerdas vocales y oídos para comunicarse. Esta restricción no existe en los ángeles. Para comunicarse ellos no necesitan lengua, ni boca, ni oídos. La comunicación de ellas es espiritual. No conocemos nosotros, es misterioso cómo se comunican, pero no están restringidos a una boca y a un oído. Por lo tanto, no existe un idioma entre ellos.
Dios no necesita hablar en ningún idioma para comunicarse con los seres espirituales. Lenguas angélicas, entonces, es una hipérbole del apóstol para enfatizar la importancia del amor sobre cualquier otra cosa, por más exagerada que sea. Aunque no exista un idioma o una lengua en el mundo espiritual, siempre que los ángeles trajeron un mensaje de Dios para el hombre, hablaron siempre en el idioma del hombre con el que estaban hablando. Ahora, los ángeles que traen un mensaje de Dios siempre dicen ese mensaje perfectamente, sin equivocación ninguna y desde luego totalmente comprensible en el idioma del hombre con el que están hablando. De modo que el apóstol Pablo lo que está queriendo decir es, si yo soy capaz de hablar tan perfectamente como lo hacen los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Queda bien explicado entonces el hecho que siempre que el Nuevo Testamento habla de lenguas, se refiere en todos los casos a idiomas humanos. Las lenguas angélicas no pueden existir. Hasta ahora hemos explicado claramente lo que significan los dos últimos dones mencionados en la Biblia. El don de interpretación de lenguas y el don diversos géneros de lenguas. Y explicamos que se menciona la palabra diversos porque hay 3 clases de mensajes en lenguas. 2 que son como don y 1 que es como señal. Surge entonces la pregunta, ¿están vigentes actualmente estos dones en la iglesia? Toda pregunta que usted se haga, usted la encuentra respondida en la Biblia. De modo que vamos a buscar esa respuesta en la Biblia. No me crean a mí. Si yo llego a decir un concepto mío o un pensamiento mío, desbarato totalmente el mensaje. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículos 8 y 9. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué dice la Biblia que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas? Analicemos primeramente la gramática de esta palabra para entender por qué el apóstol Pablo veía este don de lenguas como algo temporal. Lo interesante es ver la forma como el apóstol Pablo dice que las lenguas cesarán en modo reflexivo. El vocablo original griego que traduce cesarán se encuentra como verbo en voz media. Voy a explicarles un poco porque en el idioma griego los verbos contienen 3 categorías gramaticales: voz activa, voz pasiva y voz media. En la voz activa, el sujeto realiza la acción del verbo. Yo enseño las verdades bíblicas. En la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Yo fui enseñado por TGM. Y en la voz media, el sujeto tanto realiza como recibe la acción del verbo. Yo me edifico a mí mismo aprendiendo doctrina. Y esto es importante porque cuando el apóstol Pablo dice que las lenguas cesarán de forma reflexiva, el verbo en voz media nos indica que las lenguas cesarán por sí mismas, de que esas mismas lenguas son las causantes de que ellas mismas se extingan. Para entender esto, veamos cuál era el propósito del don de lenguas. Desde el Antiguo Testamento ya los profetas lo habían anunciado. Vayamos al libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír.
Dios ya había anunciado a través del profeta Isaías que iba a profetizar a través del don de lenguas. Unas serían dadas directamente a otras naciones en su idioma y otras serían interpretadas a la iglesia a través de una persona con don de interpretación de lenguas. Aquí hay una revelación interesante que será tema de otra cápsula. Dios, que siempre se había dirigido a su pueblo en hebreo y que mandó a su Hijo por los suyos, o sea, por la nación de Israel, ya desde el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, está profetizando que hablará también en otro idioma a las naciones. Está incluyendo a otras naciones en el plan de salvación. Pero sigue la profecía diciendo que no quisieron oír, aún hablándoles en lenguas. Y al no querer oír, el don de lenguas fue desapareciendo por sí mismo, ya que no estaba cumpliendo el propósito para el cual fue dado. Recuerden que al principio explicamos que don de lenguas más interpretación de lenguas era igual a ¿qué? A profecía. O sea, que también el propósito de las lenguas era para traer una revelación a la iglesia a través de la profecía. Y esto se daba porque había un intérprete que daba las lenguas en el idioma de la iglesia. Y la revelación de esta profecía era necesaria en los tiempos del apóstol Pablo, cuando el canon de las Sagradas Escrituras todavía no estaba cerrado. Expliquemos este punto. Cuando el apóstol Pablo enseñó los dones espirituales, incluyendo el don de profecía y el don de hablar diversos géneros de lenguas, la iglesia antigua no tenía una revelación completa de las Sagradas Escrituras. Y Dios utilizaba los diversos géneros de lenguas para dar un mensaje profético a la iglesia, para traer una revelación a la iglesia, que sería añadido al canon de las Sagradas Escrituras. Pero actualmente ese mensaje profético ya no es necesario, porque ya Dios nos dio toda la revelación necesaria y el canon bíblico ya fue cerrado. No hay más revelación que la que ya está en la Biblia. Las Escrituras fueron reveladas a los apóstoles. Esos mismos apóstoles, quienes por medio de señales y milagros fueron comprobados ser auténticos mensajeros de Dios. Por eso eran necesarios los dones espirituales en los tiempos del apóstol Pablo. Y la Biblia enseña que la iglesia crecía más y más en número. Sus dones de sabiduría, ciencia, fe, sanidad, poder de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas, porque son 9 los dones espirituales, le fueron dados para que los antiguos creyentes supieran la voluntad de Dios y sus planes. Pero estos dones espirituales, ahora que la Biblia ya está completa, no son necesarios. Usted me pregunta entonces, ¿no existen los creyentes con el don de hacer milagros o con el don de sanidad? Respondámosle con la misma Biblia. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículos 4 al 16. Este texto nos enseña lo siguiente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Repito, todos. No el 70% ni el 90%. No. La Biblia enseña que todos eran sanados. Incluso la misma sombra del apóstol Pedro los sanaba sin que el apóstol Pedro orara por ellos. Este don de sanidades ya no existe. La Biblia misma contestó su pregunta. ¿Ustedes ven esos dones de sanidades ahora en algún creyente? Los apóstoles tenían esos dones espirituales ya que era el medio para que la iglesia creciera más y más en número
como lo cita el versículo anterior. Ahora, ¿existen milagros hoy en día? ¿Existen sanidades? Claro que sí, mi hermano, usted lo sabe, pero en parte. Así como existe la profecía en parte. Pero no existe el don de sanidades. El don de sanidades, quien lo poseía, oraba por 100 personas enfermas y los 100 eran completamente sanados. La Biblia enseña en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, que los diversos géneros de lengua cesarán, al igual que las profecías, debido a que nadie puede tener una revelación nueva, ni añadirle nada a las escrituras. El canon de las escrituras se cierra, y en los 4 últimos versículos que se encuentran en la Biblia, en las Sagradas Escrituras que están cerradas ya después de esos 4 versículos, se encuentra la siguiente advertencia. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y por ahí hoy en día hay profetas que dicen que están recibiendo una revelación directa de Dios. Dios mío, quieren añadir una revelación más a las escrituras. Esto no lo dice la Biblia. La Biblia sigue diciendo, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso las profecías cesaron. Ya toda la revelación fue dada. No puede haber una revelación nueva. No puede ser añadido un libro más a la Biblia. No. Las profecías cesaron y con ellas el don de lenguas, ya que Dios completó toda la revelación necesaria y cerró el canon de las Escrituras. Dios utilizó a los profetas del Antiguo Testamento para dar un mensaje directo del cielo a los hombres. Una profecía era un mensaje inspirado por Dios, una revelación divina. El profeta no era el que hablaba y decía la profecía. Quien hablaba era Dios mismo. Y por eso habla en primera persona a través del profeta. Veamos un ejemplo en Jeremías. Vayamos al capítulo 1, versículos 4 al 6. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Ahí está hablando Dios en primera persona. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Los 3 versículos fueron hablados todos a través de la boca de ¿quién? Del profeta Jeremías. Pero en el versículo 5 no está hablando el profeta Jeremías. Dios es el que directamente le está dando un mensaje al mismo profeta Jeremías. Y Dios habla en primera persona. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios hablando en primera persona. Este mensaje es una revelación directa de Dios y hace parte de toda la revelación que Dios le dejó al hombre en las Sagradas Escrituras. Y continúa haciéndolo, dando más revelación hasta que dio toda su revelación y se cerró completamente el canon de las Escrituras en Apocalipsis. Y en estos últimos 4 versículos de ese canon cerrado dice que usted no puede añadir nada más. Y si trata de hacerlo le van a venir una cantidad de plagas. Mi hermano, toda la revelación que Dios tenía que dar al hombre ya le fue dada. De modo que ya no es necesaria más revelación. Ya no son necesarios los profetas del Antiguo Testamento como Isaías y Jeremías. De hecho, ya no existen. Los profetas actuales no reciben revelación directa de Dios. Dios no le habla como le hablaba a los profetas del Antiguo Testamento. Reciben iluminación. Ojo, no revelación. Iluminación. ¿Para qué? Para entender la revelación dada a través de los profetas en las Sagradas Escrituras. O sea que un profeta tiene que ir a la Biblia, pedir iluminación y a través de la iluminación que Dios le da, entender los textos bíblicos y ahí dar la profecía armónico y coherente con los textos bíblicos. No añadir nada. Ya es herejía todo lo que usted añada. Los profetas actuales sí pueden profetizar.
pero únicamente lo revelado en las Sagradas Escrituras. Nada nuevo. No anda usted buscando profetas por allí para que le adivinen lo que va a pasar. Eso no es bíblico. Eso es adivinanza. Eso es magia. Eso es condenado por las Escrituras. Por eso el texto bíblico continúa diciendo que después de cesar la profecía y las lenguas, profetizaríamos en parte. Sencillamente porque en parte conocemos la revelación que Dios nos dejó y necesitamos iluminación para ir conociéndola cada vez más y más. Cuando yo estudio la palabra, yo recibo a veces una iluminación y veo y digo, caramba, esto no lo había entendido. Y recibo una revelación, pero no es nada nuevo, eso estaba ahí. Pero yo no había tenido la cabeza para entenderla. Escúcheme, los profetas hoy profetizan en parte. Pero los profetas del Antiguo Testamento nunca predicaron en parte, porque era Dios mismo el que hablaba. Y Dios siempre nos va a dejar un mensaje completo y no en parte. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 25. Mire, hay algo curioso. El rey Nabucodonosor le dice a los sabios y adivinos del reino que no solo deben interpretarle el sueño, sino también decirle lo que soñó, para probar que en realidad son sabios y adivinos. Mire, mi hermano, si alguien le dice a usted que todavía existe el don de lenguas, y hasta se atreven a asegurarle que este don de lenguas es la única evidencia de la llenura del Espíritu Santo, tome como por ejemplo al rey Nabucodonosor, que hizo que los magos y adivinos probaran que en verdad lo eran. Pregúnteles a esos que le están diciendo semejante palabra antibíblica. ¿En qué parte del mundo existe alguna persona que sin conocer el idioma de otro pueda hablarle en lenguas y predicarle la palabra de Dios en el idioma desconocido que nunca ha estudiado, como lo hicieron los 120 creyentes que esperaban la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto? Conozco iglesias que pasan a la gente al frente del púlpito y los presionan para que hablen en lengua. Les dicen, suelte la lengua, suelte, mueva, hable. Y muchos hacen un esfuerzo por hacer los ruidos que oyen. Eso es lo que les están enseñando. Y mi hermano, cualquiera puede dejarse llevar por sus emociones y hacer ruidos extraños, asegurando que hablen lengua. Pero no conozco a nadie que hable en lenguas a otra persona en un idioma que nunca ha estudiado o aprendido. Esta es otra prueba que el don de lenguas cesó. También es un error creer que la llenura del Espíritu Santo la determina el hablar en lenguas. Esto no es ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, cuando las lenguas existían. Porque en Éxodo 31, Bezaleel fue lleno del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Busque también Números, capítulo 11. Allí están 70 ancianos que fueron llenos del Espíritu Santo y tampoco hablaron nunca en lenguas. Mi hermano, para usted conocer doctrina, para usted conocer las verdades bíblicas, usted tiene que ir a la Biblia, no creer en cuentos, no creer en toda esa cantidad de basura que usted ve en las redes sociales. Debemos escudriñar la Biblia para conocer la verdadera doctrina y debemos creer en esas doctrinas que enseña la Biblia. Y ella enseña que los 120 creyentes que esperaban la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto hablaron en un idioma desconocido que nunca habían estudiado. Pero esto no lo vemos hoy en día, porque la Biblia también enseña en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8, que los diversos géneros de lenguas y las profecías cesaron luego de que se cerró el canon de las Sagradas Escrituras. Bendiciones y cielos abiertos.